En el día de hoy vamos a estudiar volumen de revolución. Supongamos que en el plano XY tenemos la siguiente función continua. Vamos a llamarla f de x. Y vamos a trabajar en un intervalo a y b de esa función. Y queremos... Ahora vamos a rotar esta función alrededor del eje X. Al rotar esta función sobre el eje X, tenemos algo parecido a esto. Y al rotarla alrededor del eje X, obtenemos un sólido aproximadamente de estas características. Este sólido que fue generado al rotar o al revolucionar esta función alrededor del eje X, vamos a hallar el volumen de este sólido. ¿Cómo hallamos este volumen de este sólido? Vamos a usar un método llamado método de discos, ya que al rotar esta función alrededor del eje X, vemos que las secciones transversales que se originan al ser la rotación, obtenemos una especie de discos. Esos discos que varían con respecto al intervalo A y B, cada disco tiene un radio, vamos a llamarlo R. Ese radio R, supone que este sea R, es la distancia del eje X a la función, es decir, es el valor de f de x, es decir, el radio sería f de x. Y como hallamos el área de un disco, en este caso que es un círculo, aproximadamente un círculo, es igual, el área es igual a pi por radio cuadrado. Es decir, que el área en función de x va a ser igual a pi por el radio, que sería la distancia del eje x a la función, que sería la función en sí misma, fx al cuadrado. Es decir, que el volumen de este sólido va a ser igual a la integral definida entre a y b de pi por el radio de uno de los discos, de un disco genérico, que ya vimos que el radio es igual a la función elevada al cuadrado. Y esta es la manera de calcular el volumen de un sólido generado al rotar una función alrededor del eje X. Esto es importante. Veamos un ejemplo para afianzar estos conceptos. Supongamos que queremos hallar el volumen obtenido al rotar esta función raíz de x entre x igual 0 y x igual 1, y al rotar esta función alrededor del eje X. Ok, para tener una noción de cuál va a ser el volumen generado, tenemos que dibujar o graficar aproximadamente nuestra función y los límites al cual queremos realizar o crear el volumen, el sólido. Raíz de x es una función aproximadamente así, de x igual 0 a x igual 1. Si lo rotamos alrededor del eje x, vamos a obtener algo así. Es decir, que
Este sería nuestro sólido generado. ¿Quién es el radio? Es la distancia de uno de los discos genéricos desde el eje X hasta la función f de x, que en este caso es raíz de x. Es decir, que el área de uno de los círculos que representa el disco es pi por el radio al cuadrado. El radio sería la función al cuadrado, que sería raíz de x al cuadrado. Es decir, que el área, función de x, es pi por x. Y sabemos que el volumen del sólido va a ser la integral de a a b de pi por la función elevada al cuadrado. Esto representa a x, es decir, que el volumen va a ser igual a la integral de el volumen, es decir, copiándolo aquí, el volumen va a ser igual a desde 0 a 1 de pi por x de x. Y esta es una integral fácil de evaluar, sería pi por x al cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 1. Hacer la evaluación nos va a dar que el volumen va a ser igual a pi medios. Es decir, que el volumen solicitado es pi medios. Esto es así, realizando por el método de discos. Gracias por la atención.